ahorita que estaba poniendo la cámara, me estaba acordando que esta es la misma, los mismos shorts, los mismos camisa, los mismos tenis que traía en el primer episodio. Y estaba pensando, ¿qué van a decir la gente? Pero al hacer esa pregunta, estaba pensando, ¿quién nos metió esa pregunta en nuestra mente? Porque no es una pregunta que solamente yo me hago. Hay mucha gente que de repente está platicando y dice, ¿qué va a decir la gente? Que no. Que digan lo que quieran de mí. Pero lo que yo sí sé es que tu closet hay playeras llenas de color negro. Tu closet es black. Y literal, tu closet es negro. Playeras negras. Y yo pensé, ¿qué va a decir la gente? Que mi esposo se pone la misma playera todo el tiempo. Es por eso que te estoy diciendo. ¿Quién nos metió esa pregunta en la cabeza? ¿Qué va a decir la gente? Y no es lo que le decimos como a Mati y a Chris, o sea, ustedes que no les importe lo que sus amigos le digan. Ustedes hagan lo que quieren, lo que sienten hacer, lo que quieren hacer, y que la gente diga lo que diga. Pero nosotros también creo que tenemos esa pregunta muy metida en nuestra mente, en nuestra cabeza de ¿qué va a decir la gente? Creo que yo soy muy consciente de eso, por eso yo traigo un outfit diferente el día. Creo que tú y yo en eso somos muy diferentes, porque yo sí me procuro más en cómo me miro, o sea, cómo me veo en outfits, en ropa, en pelo. ¿Y crees que eso es porque eres mujer o porque eres vanidosa? No, mujer. Pues bueno, sí. Pero siguiendo en lo que te estaba diciendo, no nos vamos a meter el tema. ¿Por qué crees que era un buen tema discutir ese tema? Pero ¿por qué crees que tenemos esa pregunta de que qué va a decir la gente? ¿Y crees que nosotros les metemos esa pregunta sin querer, queriendo, como dijo Chespirito, a nuestros hijos? Wow, espero y no. Pero la pregunta que tengo para el día de hoy, Mayra Angélica Delgado, ¿es su pasión o es mi proyección? Ahorita voy a explicarte la pregunta. Uh-huh. ¿Es su pasión o es mi proyección? Okay. Estaba pensando en Mateo y Christopher, uno de 11 y otro de 13 años. Y cómo les apasionan dos cosas. Les apasionan muchas cosas, en verdad. Pero dos de las cosas que les apasionan es el fútbol, hablando de fútbol, soccer. Les gusta, no voy a decir, no sé si les apasiona, pero les gusta. Uh-huh. Y les gusta la música. Yeah. Les gustan más cosas, desde luego. Siento que Chris agarra pasiones momentáneas, pero son dos de las cosas. Y yo me pregunto muchas veces si esas pasiones, si a veces quiero empujar ciertas cosas en ellos, porque es mi proyección de lo que yo quiero que ellos hagan en su vida, o es realmente su pasión. Yeah. ¿No? Y yo creo que al tener hijos que están creciendo, seguido nos hemos hecho esta pregunta. Yo sé que este tema yo ya lo he hablado en ocasiones pasadas. Lo he hablado contigo y he hablado de que esta es una de mis dudas, o una de mis preguntas. Si a veces empujo demasiado en cierta área de su vida, a lo mejor siendo la música, uh-huh, porque quiero que sea su pasión, pero en realidad me estoy proyectando como padre en ellos. Yeah. Me estoy proyectando como músico en ellos. Y yo creo que debe haber una
como un trámite o una transferencia de pasiones saludables de papá a hijos o de mamá a hijos, ¿no? Pero la pregunta que yo hago es, ¿en qué punto se vuelve pasión de ellos o en qué punto se vuelve una proyección de lo que yo quiero que hagan? Yo creo que, bueno, Mateo, creo que desde chiquito siempre lo hemos, especialmente tú, que tú tienes esa experiencia de músico, creo que tú has notado los talentos y los dones en la vida de nuestros hijos a muy temprana edad, hablando en el área de la música. Y yo creo que yo he sentido en la experiencia que tenemos de 13 años de ser como padres del mayor y del chiquito, de que hemos tratado como que de no empujarles tanto, sino de que ellos vayan descubriendo qué es lo que les gusta. Cuando comenzaron el fútbol, el área del fútbol, sí, andaban bien emocionados, que querían aprender, que querían ir a comprar una pelota de fútbol, y los apoyamos porque estaban en ese momento donde le agarraron tanta pasión al fútbol. De hecho, ya ahorita ya están con su equipo, que equipo le van al Real Madrid, al América. Entonces ya ellos como que van buscando nosotros tuvimos algo que ver en, como mencionabas tú, en proyectarles esa pasión del fútbol. Y ahora vemos que ellos mismos están, porque lo miraron en nosotros, porque nosotros fuimos los que los influyeron a ellos en tener este deseo o esta pasión del fútbol, que no creo que sea tanta pasión, simplemente es como un gusto, un hobby, porque ahora Christopher está en una liga de soccer de su edad, y sí, lo veo emocionado, lo veo que le gusta, pero no voy a decir que es pasión por fútbol, como que se desvive por el fútbol, que está al 100% committed to soccer, como que no está ahí, mijo, le gusta y lo apoyamos. Y eso es lo que quería hablar, porque llega un momento, por ejemplo, estamos en un momento de nuestra vida donde Mateo ya tiene 13 años, va a cumplir 14 años este año, en el verano. Y llega un momento donde tenemos, siento yo, como padres, a lo mejor que se empiece o quererlo guiar a enfocarse en lo que el caminito que le está pintando Dios. Uh-huh. Llega un momento, por ejemplo, esto es lo que me refiero. Por ejemplo, Mateo lo vemos que reciente acaba de terminar la temporada de fútbol en su escuela, ya estuvo uh-huh. en el equipo, pero yo lo veía en la banca, ¿no? Lo uh-huh. veía en la banca, salía a jugar medio tiempo y de repente regresaba a la banca, y nosotros fuimos a todos los juegos. Sí. Fuimos a todos los juegos porque yo como papá quiero apoyarlo. Uh-huh. Incluso hubo juegos que fuimos que no jugó. Yeah. Que no jugó. Y yo como papá estuve ahí, ¿no? Estuve ahí porque yo como padre quiero que él me vea que yo lo apoyo en lo que él quiere hacer, ¿no? Porque eso es lo que él quiere hacer. Y otra vez aquí digo, a mí me gustaría que él se enfocara uh-huh. completamente en música, porque en música ya lo veo que ha tenido victorias, ha tenido trofeos, ha tenido posiciones y ha tenido cosas, y lo veo despuntar más en la música que en el deporte. Uh-huh. Pero siento yo que si yo hago un comentario de decir, no, hijo, pues estabas en la banca. No alarmas, hijo. No, nunca voy a decir eso, pero puedo decirle, hijo, pues tú estuviste en la banca, no jugaste hoy. No, le puedo quitar no pasión, pero el gusto. De hacer algo, porque queramos o no, nuestras palabras de padres influyen mucho en nuestros hijos. Uh-huh. O sea, yo todavía escucho las palabras de mi papá
y mi mamá, y los dos todavía están conmigo. Ujú. Pero escucho las palabras de mi papá y escucho las palabras de mi mamá cuando voy a hacer algo, cuando estoy haciendo algo, las escucho. Y eso es algo que yo creo que nuestras palabras como padres influyen mucho en nuestros hijos. Entonces, por eso no quiero, igual con Christopher, en Christopher en la liguita que está, lo veo jugar y me gusta, y veo que está con otros niños de su mismo nivel y se divierten, y eso me gusta que se diviertan. Pero sí veo a otros niños en la misma liguita o en el mismo equipo despuntar más que Mateo. Digo, que Christopher, perdón. Y entonces veo a Christopher también en el lado de la música despuntar. Y otra vez, no sé si es mi propio sesgo, ¿no? De querer ver música en ellos. A fútbol, pero no sé si es mi propio sesgo, pero sí los veo despuntar más en el lado de la música. Desde luego, Christopher es más chico, entonces, pero no digo nada, ¿no? O de repente cuando sale a jugar 15 minutos y de repente lo sacan y luego, pues a qué papá no le gustaría que sus hijos despuntaran o fueran buenos en todas las áreas, ¿no? Y que tuvieran, y que poderlos ver que sobresalen en todas las áreas. Yeah. Pero la razón por la cual continuamos y yo los dejo que hagan y que se agreguen a las cosas que quieren hacer es porque yo no sé, que a lo mejor si Mati se quiere agregar al club de español o Mati se quiere agregar a X, no sé, cosa, no sé si de repente ahí hay un talento escondido que no hubiera salido en su vida si no está expuesto a ese tipo de ambiente. Exactamente. Y creo que, por eso lo mencioné, que tú como padre, hablando en el área musical, has visto que ellos tienen ese don y ese talento de parte de Dios en su vida, lo musical. Y yo creo que, por ejemplo, tú cuando estabas creciendo, sentiste como que ahora que escucho a mi suegro, que él le gusta tocar el acordeón, ahora que lo veo que ha escrito canciones, y lo veo como que porque él no tuvo las herramientas que tú tuviste y que ahora nuestros hijos tienen. A veces cuando lo escucho hablar, veo la pasión que tiene, escucho en sus palabras la emoción que tiene cuando escribe una canción, y siento como que él no logró todo lo que él quiso a través de la música. ¿Por qué? Porque no tenía las posibilidades de poder desarrollar ese talento que él fue descubriendo. Ya creo que ya estaba un poquito ya más grande, ¿no? Cuando él empezó en la música. Por ejemplo, tú sentiste como que mi suegro te empujó mucho en la música cuando tú estabas creciendo. Creo que sí hay un testimonio de que él cuenta cuando Dios le habló de que te llevara a clases de piano. Pero, por ejemplo, tú te sentías como que él te estaba imponiendo la música en tu vida cuando tú estabas de chico. No, yo no creo que sentí que me imponía, pero sí sentí que siempre habían halagos hacia ese lado, ¿no? Como que, por ejemplo, sí, lo voy a decir, y no es para tirarle a mi papá ni a mi mamá ni nada, ¿no? Son cosas que vivimos. Y los amo y hicieron cosas extraordinarias en mi vida y me influenciaron y me continúan influenciando. Pero, por ejemplo, de repente había comentarios que mi papá hacía: no, José, tú no eres bueno. Tú lo que eres bueno es para la música, ¿no? Jugábamos una cascarita y mi carnal, mi hermano, él siempre ha sido un buen deportista en básquetbol, en fútbol, en todo, ¿no? En todo lo que ha hecho. Tiene mejores reflejos, tiene mejores movimientos, mayor agilidad, siempre ha sido mejor y yo siempre lo supe, ¿no? Aunque yo era 2 años, 1 año, 9 meses mayor que él siempre me ganaba en todo. Y yo me di cuenta muy pronto que me gustaba jugar y yo no era pésimo, ¿no? Jugando. No es como que no soy una persona que no tenía reflejos. Ahora sí, porque estoy gordo, ¿verdad?
y viejo. Óigame, no. Pero cuando era joven sí tenía reflejos, pero no era muy bueno como mi hermano. Y entonces jugábamos una cascarita y no, hijo, tú dale a la música, ¿no? Tú dale a la música. Entonces, y esos comentarios a veces como que decían, pues está bien, a lo mejor me gusta la música y le doy a la música, pero a lo mejor sentía en ese momento como que el comentario estaba de más, ¿no? Yeah. Como que no tenía que decir eso. Como que no tenía que decir, no, tú no eres bueno para el deporte. Pero tú eres bueno para... esa era la cultura de nuestros padres. Esa es la cultura de nuestros padres y a veces, y tanto con tus papás como mis papás, como que tratamos de protegerlos con esos comentarios, ¿no? Porque, por ejemplo, había veces donde Mati decía, estaba chiquito, ¿no? Y quiero ser esto. No, hijo, eso no. No, quiere ser policía. No, nosotros nunca le hemos dicho no. O decía, quiero ser científico, ¿no? O quiero ser, también llegó la etapa de los dinosaurios, quiero ser... paleontologist. No sé cómo se dice eso en español. Y nunca le dijimos, no, hijo, no hagas eso. Sí. No, pero nuestros papás, tanto los tuyos como los míos. Sus abuelitos de ellos. Sí, sus abuelitos. Sí. Es como, no, eso no hagas hijo, eso no, porque es muy peligroso. Sí, es muy peligroso, no te vayas a hacer. Cristo decía, yo quiero ser un piloto. Sí, y no que se lo digan en mala onda, ¿no? O de querer, sino que simplemente esa fue su escuela de ellos, ¿no? Así decían lo que pensaban, pero nosotros al tener esa escuela de ellos y hay ciertas cosas que cuando tú vas creciendo por lo mucho que ames y respetes a tus padres dices, pues yo no quiero darle ese tipo de comentarios a nuestros hijos. A nuestros hijos, ¿no? No quiero decirle que no haga eso. Porque entonces le quito una oportunidad a él de descubrir algo que a lo mejor yo no sabía que tenía. Entonces, eso es lo que estoy hablando, de que en qué momento es mi proyección de que yo quiero que él haga algo que yo no pude hacer. Como tú hablabas de mi papá, que a lo mejor él no tuvo las herramientas que quería tener, pero yo sí las tuve y ahora Mateo y Christopher sí las tienen como sus nietos o Angelo y Ailey, que son sus nietos, ¿no? Pero ¿hasta qué momento tenemos que detenernos o limitarnos nosotros de empujarlos por un lado porque nos estamos realmente proyectando? Y en qué momento debemos de decir, sí, dale. O sea, no decirle, no, tú policía no, o tú piloto no, porque tú no sabes, tú y yo no sabemos los dones o talentos o habilidades escondidos que ellos tienen, que no salen hasta el momento en que son expuestos a fútbol. Y creo que por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos en la manera en que estamos empujando a nuestros hijos. Creo que tenemos que saber en qué son buenos y motivarlos en vez de forzarlos, motivarlos para que ellos vayan descubriendo qué es lo que les apasiona, qué es lo que les gusta. Y ahora yo veo a Mateo, creo que cuando entró a la banda, cuando entró a sexto, yo sí quería, dije, yo como que me sentía como que empujaba poquito, él decirle, sí, mijo, toca el saxofón. Y fue influenciado de nosotros a que tocara el saxofón. Como que yo sentí, no, sí. Y luego como que... porque yo toqué el saxofón cuando estaba en la escuela. Decía, yo quiero que mi hijo también, mi esposo tocaba el saxofón, yo también quiero que mi hijo toque el saxofón porque se oye muy bonito. Y fue una parte donde inconscientemente lo hice. De que, no, papito, tú vas a tocar el saxofón. Y se metió a la escuela, se metió a la banda, peleó el instrumento que nosotros lo estábamos empujando para que agarrara, peleó el instrumento y quedó como en ese instrumento en la banda. Pero ahora lo veo, o sea, viendo hacia atrás, veo de como que sí empujamos poquito, pero ahora lo miro a mi hijo ya de 13 años,
lo veo invertido en ese instrumento, lo veo apasionado por ese instrumento y lo veo que agarró el gusto. O sea, sí influenciamos, sí empujamos poquito, pero ahora lo ves a él, no lo ves frustrado, no lo ves como que no le gusta, porque sí le gusta, claro, hay momentos donde está cansado, momentos donde anda nervioso porque tiene una competencia. Por ejemplo, ayer acaba de tener su último concierto de este año escolar y lo veías nervioso, pero lo veías practicando. ¿Por qué? Porque ha recibido reconocimientos, ha ganado lugares donde ahora él ha probado ese éxito en el área de la música, donde lo ves motivado. Y yo creo como que si nosotros estuviéramos empujándolo tanto a algo que no le apasiona, pues lo veríamos como un niño frustrado, un niño amargado, un niño que no está disfrutando lo que está haciendo. Pero yo siento, Mayra, ahorita que estamos hablando, siento que hay ciertos momentos donde sí tenemos que imponerles ciertas cosas, pero al imponer, vamos a ver, por ejemplo, veía un video en redes sociales donde están en la práctica de fútbol, de fútbol soccer, y está una niña de 6, 7 años. Y entonces están haciendo una práctica de donde tiran la pelota, ¿no? Chutan la pelota. Y entonces la niña, antes de chutar la pelota, está haciendo todos estos malabares, maromas, cosas así como de bailarina o de una cheerleader o al tipo de esas cosas, ¿no? Y después de que hace todos sus malabares la niña, como niña, ya le tira la pelota, ¿no? Le chuta la pelota de soccer. Y entonces el video te hace hincapié en el de que a veces estamos en el lugar equivocado, en las cosas equivocadas. Y sí, ¿no? Yo creo que a veces como padres sí tenemos que imponerles ciertas cosas, como en el caso de nosotros, la música o X, ¿no? Pero hay un momento donde ellos van a descubrir su amor y su pasión o no. Yeah. Y van a estar frustrados. Y tenemos que, como padres, yo creo que estar conscientes o estar alertas a, o sea, ya es demasiado y realmente no está viendo no veo que le gusta, no veo que está destacando, no veo que está avanzando, no veo que es una pasión de él. Entonces yo creo que en cierta manera tenemos que también estar alertas a ver eso, a ver esas lucecitas de que nos indican si nuestros hijos están disfrutando a lo que los hemos impuesto. Yeah. Y entonces hay momentos donde creo que tenemos que hacer pull back, donde tenemos que frenar y decir, ok, tal vez esto no, y exponerlo a otra cosa. Yeah. Tal vez no es soccer, pero es bailarina, en el caso de esta niña, ¿no? Lo pongo en una clase de bailarina y destaca, ¿no? Y despunta y dices, ok, y entonces ella encuentra su pasión ahí y encuentra que es bueno haciendo eso, que tal vez fútbol no era tan bueno, pero lo que está haciendo ahora en bailarina está destacando y le gusta y encuentra su pasión, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que estar alertas. Ahora, el punto que quiero hacer es, ¿dónde es? Ya hice el primer punto, pero el segundo punto es, ¿dónde es? ¿Cuáles son las cosas que sí tienen que hacer? Por ejemplo, me acuerdo el testimonio de Marcos Witt, porque siempre lo ha contado, de que su mamá, incluso estaba escuchando el podcast de Koalo Zamorano y su esposa Lorena, donde cuenta la hermana de Marcos que su mamá les imponía a todos, y Marcos también ha contado su historia, les imponía a todos la música, o sea que todos tenían que aprender a tocar el piano. Todos tenían que tener clase de música. Y Marcos lo dice en manera cómica o chistosa, de que era la ley en la casa de él, de que toda la familia, todos los niños tenían que aprender a tocar el piano.
dónde, en cuáles aspectos de la vida de nuestros hijos tiene que ser ley cierta cosa, ¿no? Porque les va a ayudar, por ejemplo. Una de las razones por las cuales de repente veo que Christopher no destaca tanto a lo mejor en el fútbol, pero sí destaca mucho en la música, y la razón por la cual no le digo, no, ya salte, o no lo digo porque hay algo bueno que el fútbol le va a dejar. O sea, hay una buena lección que en el fútbol va a encontrar que en la música no lo va a encontrar, porque el fútbol es un juego, es un deporte de equipo. Y tienes que aprender a depender de otros, ¿no? Y tienes que aprender a trabajar con otros. Y eso no lo va a aprender tanto, bueno, en la música sí, en lo que estamos hablando, música de ensamble, en una banda o en un grupo, sí, tienes que aprender a trabajar con otros, pero usualmente el arte de la música es muy solitario, porque las prácticas eres tú solo. Y yo sé porque yo crecí en el cuarto de la práctica, en el cuarto de la música. La práctica es muy solitaria. Eres tú, la música y Dios, ¿no? Y es muy solitario eso. Pero la práctica del deporte, en el caso del fútbol, como Christopher, la práctica es en conjunto, ¿no? Volviendo al punto, una de las razones que no digo nada y lo sigo apoyando, por lo menos en esta etapa de su vida, es que va a aprender cosas en fútbol que no va a aprender en la música. Y probablemente no va a ser futbolista profesional, pero va a llevarse lecciones del fútbol que puede aplicar si a lo mejor se destaca o se decide por hacer música profesional. O a lo mejor ni va a ser fútbol ni música, porque otra vez, una de las cosas que yo no quiero imponer, por eso yo digo, si mis hijos son pastores o son líderes o son predicadores, qué bien, pero no quiero yo imponerle que sean eso. Y si es fútbol o es música o no es ninguno de los dos, van a aprender lecciones importantes en esos en esos ambientes y en esa disciplina que les va a ayudar a la vida. Entonces, por eso la pregunta sería, o lo que yo quiero como que me pregunto, ¿no? Hablando del título, más preguntas que respuestas, es ¿cuáles cosas deberían ser ley por un tiempo? ¿Y cuándo es donde te dices, ok, es tiempo de sacarte de aquí y ponerte en otro lado para que seas expuesto? A lo mejor tienes un talento escondido. Algo que sí recuerdo que tú mencionaste con los niños es de como que van a aprender música porque van a aprender música. Eso fue como que de cajón en la casa. Tienen que aprender música. Porque a lo que mencionábamos, tú has visto lo que ellos pueden desarrollar y en lo que se pueden convertir. También nunca les hemos dicho no a una experiencia nueva que ellos quieran tener en algún deporte. Bueno, estaba el club de chess y me acuerdo que yo le decía a Mateo, métete. Y él me dijo, no, porque no me gusta. Y yo veía que se veía muy padre. Y hubo un tiempo donde yo se lo estaba diciendo a Mateo que se metiera. Pero creo que tú y yo hemos aprendido y estamos aprendiendo a apoyarlos en lo que a ellos les ha gustado. Hablando ahorita que solamente han estado en música y han estado en soccer. No nos han pedido un deporte extra o no nos han pedido algo diferente a hacer, pero los hemos estado apoyando en la música y los hemos estado apoyando en el deporte que les ha gustado hasta ahorita. Pero creo que sí les hemos dado la libertad de que experimenten algo diferente, que no solamente sea la música, y a lo mejor no son, como tú mencionabas, no son 100% buenos en el deporte, pero es un hobby que les gusta y que los vamos a apoyar y estamos ahí al 100%, como lo estamos en la música, estamos apoyándolos al 100%.
Y es divertido ver a nuestros hijos de que a veces sí me frustraba, ¿para qué no lo metes? ¿Cómo va a aprender a jugar en equipo si no lo meten? Pero creo que es parte del proceso del crecimiento de ellos en sus vidas. Entonces, así como los apoyamos. Sí, es parte del crecimiento. Y por eso yo también he aprendido de que, por ejemplo, ahora que está en el equipo de fútbol, Christopher, tiene que, o sea, la banca lo va a formar. Uh-huh. La banca lo va a formar. Yeah. O te pones las pilas, y ya es lo que yo le he dicho. Uh-huh. Los fracasos también te forman, Uh-huh. ¿no? Y no que estoy diciendo que Christopher está fracasando, pero, por ejemplo, de repente está en la banca donde le gustaría jugar con el equipo A, ¿no? Uh-huh. Pero le digo, o te pones las pilas, o va a llegar un momento donde dices, realmente no estoy viendo avance en esto. Uh-huh. Te lo digo por experiencia. Porque hubo un momento donde a mí también me gustaba el fútbol, me gustaban los deportes, el básquetbol me gustaba, me encantaba el básquetbol. Cuando vivíamos en México, me acuerdo que era todo lo que mis amigos y yo jugábamos, básquetbol. Pero llegó un momento donde me di cuenta entre gusto y habilidad. Uh-huh. Y me gustaba jugar, pero llegó un momento donde dije, ya no, como que topé con pared. Yeah. Y me di cuenta que ese gusto ya no me estaba llevando más allá de lo que a lo mejor yo quería, ¿no? Y incluso anoche hablaba con mi hermano y él mencionaba algo, decía, a veces tenemos que ser honestos. ¿Dónde estamos? Y yo me acuerdo de ese momento donde tuve que ser honesto, donde dije, ok, me gusta el básquetbol, no tenía altura para él. Me gusta el fútbol, no tenía agilidad para él. Me gustaba y me continúa gustando. Todavía salimos a jugar fútbol y con los niños y nos encanta jugarlo como un deporte casero, ¿no? Pero llega un momento donde yo dije, siento que soy mucho mejor y tengo mucha más habilidad en esta rama. Yeah. Uh-huh. En esta rama que es la música, y me voy a dedicar a eso. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, hablando de yo como papá, cuando yo vi de muy temprana edad, vi que Mati tenía un oído, porque para poder avanzar la música tienes que aprender a diferenciar entre... que muy temprana edad te diste cuenta. Sí, me di cuenta que tenían un oído, entonces para la música necesitas aprender a diferenciar, y una de las formas que yo hice eso es porque yo quería saber, porque a mí me encantaba la música y yo quería saber si mis hijos tenían el oído musical, y desde que estaban chiquitos me acuerdo que yo cantaba una nota y le decía a Mati, a ver si puedes cantar esta misma nota. Sí. Y entonces veía a ver si podían encontrar la nota, y Mati me di cuenta que muy rápido encontraba su oído y su voz podían encontrar esa nota, que es algo que no muchos tienen esa aptitud. Uh-huh. Y después Christopher, y ciertamente creo que Christopher tiene un oído más agudo, más afinado y más rápido. Me di cuenta que ellos que sí tenían la aptitud para aprender música. Y por eso siempre los estás como que motivando. Por eso siempre los motivo. Y hubo un momento donde ellos dijeron, Mati dijo, pues yo quiero entrar a un equipo de fútbol. Uh-huh. Y yo le dije, está bien, vamos, te metemos a un equipo de fútbol, pero vas a continuar con la música. Y en ese sentido sí, es como que la música es ley porque veo que tienen la aptitud de la música. Pero si en algún momento de su caminar me doy cuenta que encuentran, y válgame la redundancia, otro camino, pues entonces
qué bueno, ¿no? Que la música les dio algunas herramientas, que el deporte les dio algunas herramientas que les va a ayudar, porque seamos honestos, no todos los niños van a ser músicos profesionales, no todos los niños van a ser deportistas profesionales, pero sí hay herramientas que la música y el deporte les da para poder ser mejores en cualquier área que ellos quieran adentrarse. Pero también creo que nosotros como padres somos los espejos de sus pasiones. Yeah. Porque si nosotros aplaudimos la música, o como yo como papá, si yo aplaudo la música, pero no aplaudo el deporte, entonces en mí están siendo reflejados, a papá le gusta que yo haga música, pero no veo que me motiva para el deporte. Entonces muchas veces se van por el lado donde quieren agradar a papá o a mamá, ¿no? Entonces por eso tenemos que aplaudirles y otra vez estar presentes. Otra vez regreso a la plática con la que comenzamos, de que juegue o no juegue Mateo, juegue o no juegue Christopher, queremos estar presentes. Y otra cosa es, hablando ya de esto, es como que a veces tienes que dejar a los maestros o a los coaches hacer su trabajo. Yeah. ¿No? Siento que el día de hoy, como padres, no dejamos a los coaches o no dejamos a los maestros hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque, quiero que mi hijo juegue. Y entonces ahí está, ¿por qué no jugó el niño, no? Yo nunca he hecho eso con Abisaí, o yo no he visto que tú lo hagas, ¿no? Porque tenemos que dejarlos que ellos hagan su trabajo y ellos saben mejor que nosotros. Y tampoco yo he hecho eso con los maestros de música de Mateo en la escuela, porque tenemos que dejarlos que ellos hagan su trabajo. Y a veces su trabajo es sentarlos. Y a veces su trabajo es motivarlos. A veces su trabajo es regañarlos. A veces su trabajo... Y creo que cuando nosotros como padres nos metemos en el trabajo de sus maestros, de sus coaches, le estamos haciendo un daño al niño, ¿no? Sí. No le estamos haciendo un bienestar, porque sí hay personas, tenemos amigos en todos los lados que de repente dicen, es que los papás, ¿no? Los papás quieren que jueguen y te vienen y te dicen, ¿por qué no metiste a mi niño? Y esto y el otro. Entonces, creo que al nosotros meternos al trabajo de los coaches, de los maestros, de los pastores de jóvenes, le hacemos más daño a nuestros propios hijos que un bienestar. Sí, estás brincando el tiempo que ellos tienen con ellos. Por ejemplo, en la escuela, los maestros, en el deporte, el coach que le está enseñando, estás brincando podemos decir, la autoridad que ellos tienen en esa hora o en ese tiempo de escuela, la estás brincando y tú quieres hacer tu manera con tus maestros y que les enseñen de esta manera, que los instruyan de esta manera, porque es la manera en la que tú los estás instruyendo, pero estás sobrepasando la autoridad que tú como padre les has dado en esta manera al coach, a los maestros, de que ese tiempo que ellos tienen a nuestros hijos los puedan ellos enseñar de la manera que ellos enseñan. Porque nosotros como padres vamos a enseñar de la manera que nosotros vamos a enseñar como padres. Sí, pero otro tema, no solamente eso, pero otro tema es como yo ir con el coach de mi hijo Chris, que es Abby. Un saludo para Abby. Ir y decirle lo que yo pienso que tiene que hacer. ¿Y yo quién soy? Yo nunca he jugado fútbol. Digo, por lo menos nunca he jugado fútbol organizado. Nunca estuve en equipos de fútbol. Jugué fútbol callejero, jugué fútbol cascarita, pero nunca organizado, ¿no? Entonces, yo no sé más que el coach, ¿no? No sé más que el coach. Y entonces, es minimizar lo que yo, en este caso, le estoy pagando al coach o yo le estoy delegando al maestro en la escuela
para hacer su trabajo. Sí, me imagino que hay puntos donde sí tienes que entrar y decir, aquí te pasaste, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en puntos en la escuela donde lo regañaron porque estaba haciendo esto y tú dices, ese comportamiento con mi hijo me suena raro porque yo conozco a mi hijo y a veces nos dejamos, nuestro sesgo de papá, de mamá, nos dejamos muchas veces engañar por nuestro amor, nuestro cariño, pero a veces sí conocemos a nuestros hijos, ¿no? Pero sí hay momentos donde a veces a lo mejor sí tienes que entrar, pero cuando todo es normal, donde la enseñanza, el coaching es normal, creo que nosotros no sabemos más que personas. En el caso de mi hijo con Mr. Pitts, que es el maestro de saxofón de Mateo, yo no estudié tanto como lo que él estudió para poder enseñarle al nivel que le está enseñando saxofón a Mateo. Entonces, ir a decirle al maestro, ¿por qué no le estás enseñando eso? ¿Por qué no le bajas el tiempo? Porque no puedo hacer eso. Y eso sería, otra vez, y lo reitero, sería... sobrepasar la autoridad. Sobrepasar la autoridad, pero no solamente eso, sino subajar el conocimiento y el trabajo de esas personas con mis hijos. Y no solamente eso, sino le estoy haciendo una desventaja a mis hijos. Y algo que llamó mi atención ahorita que estabas hablando fue cuando mencionaste de tu papá, de mi suegro. De que, por ejemplo, tú tenías la ventaja de hacer música muy bien, se te veía muy fácil. Tu hermano tenía la ventaja de hacer deportes, que se le veía muy fácil. Y nosotros tenemos a 2 niños, 2 hombrecitos, que están en diferente edad, pero los 2 están en la música. En el caso de ustedes, mi cuñado también estaba en la música, tocaba en la iglesia, la batería, tú tocabas el piano, tocabas el bajo. Y entonces tú hiciste un comentario de cuando mi suegro decía, es que Josué no es bueno para esto. Creo... No, bueno, nunca dijo no es bueno, sino no decía... Bueno, pero, tú dale a esto mejor, ¿no? O sea, como que diciendo, exactamente. ¿No eres bueno para esto? Sí, o sea, implicaba, ¿no? Implicaba, exactamente, lo implicaba. Pero como padres, porque nosotros somos padres de 2 niños que también están involucrados en la música y en el deporte. Entonces, los 2 ahorita están activos en soccer y están activos en la música. Y, por ejemplo, hay veces donde hay rivalidad entre hermanos porque los padres mismos inconscientemente o familiares inconscientemente hacen comentarios de que fulanito es mejor que este fulanito, o en este ejemplo hablar de mis hijos, que Mateo es mejor que Christopher, o que Christopher es mejor que Mateo. Creo que tiene que haber una línea muy, muy cuidadosa o donde no hagamos ese tipo de comentarios en nuestros hijos de que, no, Christopher es mejor que Mateo en la música. ¿Por qué? Porque los 2 son mejores en su nivel musical. Porque hay padres, o como mencionaba, hay familiares que sí son muy fuertes en las comparaciones que hacen. No es que ella es mejor que él y que o él es mejor que ella, y como que hacen esa rivalidad que no hay en hermanos o que no hay en primos, porque lo hacen audiblemente. O sea, tú lo puedes pensar, pero cuando yo lo haces audiblemente y que te escucha o que te escuchan los niños en este caso, pues se hace una rivalidad entre ellos porque los estás comparando cuando cada uno es especial en el don y en el talento que Dios ha puesto en sus vidas. Sí, alguien dijo si compararas... Si el pez se comparara con el águila, se pasaría toda la vida derrotado, ¿no? Porque el pez no puede hacer lo que el águila hace. Y si el águila se comparara con el pez, pues imagínate, ¿no? Creo que muchas veces... Y tenemos que tener mucho cuidado porque, no sé, capaz que a mí me ha pasado, capaz que a ti te ha pasado, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado en decir, sé como tu hermano.
porque por ejemplo, hablemos de Mateo y Christopher. Los dos tienen niveles diferentes de capacidad en cierta área. Pero hacerlo, como decírselos, o decir, o comparar los niveles diferentes. Entonces eso hace una competencia en su vida, y muchas veces los he encontrado como que compitiendo, ¿no? No, Mati, pero tú no haces esto, o no. Y entonces ahí es donde tienes que detener ok, no estamos compitiendo, más bien tú aplaudes a tu hermano cuando él hace algo bien. Y tú aplaudes a tu hermanito cuando él hace algo bien. Exacto. Entonces, sí debe haber una competencia, pero no sé qué tanto. Yo no crecí en ese ámbito. Por ejemplo, estaba viendo el documental de Michael Jordan hace unos días atrás, que se llama The Last Dance. Y digo, pobre cuate. Digo, me impresiona todo lo que hizo Michael Jordan, ¿no? Pero hay un punto del documental donde digo, pobre cuate, toda su vida fue competencia. Bueno. O sea, en el documental habla de cierto jugador, Isaiah Thomas. I'll take it personal. Isaiah Thomas llegó y dijo esto, and there was a point where it was personal for me. Yeah. Lo dice cada vez que habla de alguien, lo dice como que it was personal for me, como que todo era competencia. Todo era competencia con sus mismos amigos y miembros de su equipo. Todo era competencia para él. Digo, qué manera tan pobre de vivir. Todo es competencia, ¿no? Bueno, ¿y tú crees que debe de haber, no entre hermanos, porque entre hermanos estoy de acuerdo de que siempre tiene que haber apoyo y aplaudirse los éxitos de cada uno de igual manera, sin elevar a uno más que al otro, como padres y como hermanos también? Pero ¿tú crees que cierto nivel de competencia en tu vida es buena? Por ejemplo, Michael Jordan llegó a ser Michael Jordan porque tuvo esa actitud de competencia. Sí, pero yo creo que, está chido lo que hizo y lo aplaudimos y también todas sus habilidades, ¿no? ¿Y quién soy yo para hablar de Michael Jordan? Número 1. Pero número 2, vivir así toda tu vida donde todo es competencia no es manera de vivir. Pero, a tu pregunta, sí creo que debe haber un nivel de competencia, porque entonces, ¿cómo te mides? ¿Cómo te destacas para...? ¿Cómo despuntas en cierta área de tu vida? Por ejemplo, trabajando con Mateo este año, trabajaba con su maestro desde luego, y yo venía acá y le decía, ¿qué te dijo tu maestro? ¿Qué es lo que necesitas trabajar? Y en la casa trabajábamos. Entonces, trabajamos para que obtuviera una posición en esa competencia que iba a tener. Entonces, si no hay competencia, entonces, ¿cuál es el incentivo de hacer lo que haces? Entonces, debe haber un poquito de competencia, debe haber un poquito de querer destacarte, pero llega un momento donde esa competencia no debe ir a lo personal. ¿No? Donde compites con alguien. Me encanta lo que hacen los equipos de Little League o de soccer de niños, que después de a veces tener una competencia intensa en el juego de fútbol, pues los niños se saludan, ¿no? Se saludan, y todo lo que la intensidad y la competencia se queda en la cancha, pero no se va a lo personal, ¿no? Debe haber competencia saludable, pero no irse al nivel de personal. Y una cosa que yo le digo a Mati es, compite y quieres ser el mejor. Pero una vez que se acaba la competencia, las personas con las que competiste no son tus enemigos. Exacto. No son tus enemigos. Estás compitiendo algo saludable, pero pueden convertirse en tus amigos. Entonces,
hay esa diferencia entre la competencia saludable y la competencia donde todo se vuelve obsesiva, donde ya todos son tus enemigos y estás compitiendo por todo. Sí, pero... tira el... Está bien. Pero bueno, ese es un poquito de las preguntas que tengo. No sé cómo a ustedes, audiencia o a personas que están escuchando, lo han visto en sus hijos. Tal vez ya tengan hijos de nuestra edad, más chicos o más grandes. Han vivido por eso, han pasado por eso. Pero yo continúo como papá haciendo estas preguntas, ¿no? Y no estoy dejando ninguna de las cosas que estoy diciendo como eso es lo que se debe hacer, pero sigo preguntándome, ¿no? ¿Dónde me estoy proyectando? Por ejemplo, ya para terminar, otra de las cosas que estaba pensando esta semana es que si mis hijos nunca tocan en un grupo de alabanza y adoración. Wow. Hace poquito me hice esa pregunta yo. Yo me formé en el ambiente de alabanza y adoración. Pero ¿qué si mis hijos nunca tocan en un grupo de alabanza y adoración? Son músicos y los veo y en su nivel ahí van, ¿no? Y pueden hacer muchas cosas. Y ahorita están en el ambiente de jazz. Y de la música clásica. Pero ¿qué si mis hijos nunca tocan en un grupo de alabanza y adoración? Am I okay with it? ¿Estoy bien con eso o no? No sé. Si a lo mejor yo me gustaría, pero otra vez, esa es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿No? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque hay algunos niños que fueron destinados para ser parte del grupo de alabanza de adoración en la iglesia. Yo quiero que mis hijos participen en la iglesia. Yo creo que sí va a haber una oportunidad en algún momento que ellos participen en el grupo de alabanza de la iglesia. Pero ¿qué si no participan? ¿Estoy yo proyectándome mis quereres en ellos? Y si no lo hacen, ¿qué? ¿Debo dejar de que Dios haga lo que Él quiere hacer con ellos? Y yo imponerles algo que a lo mejor Dios no tiene para ellos, entonces estoy haciendo mi voluntad y no está haciendo la voluntad de Dios con ellos. Pero no sé cómo te sentirías tú si mis hijos nunca tocan en un grupo de alabanza, de alabanza y adoración, pero sí tocan en grupos de jazz. Pero la música que están haciendo es para la gloria de Dios, porque Dios le dio los talentos. Es la música que ahí en el ambiente que tocan y podemos irnos muy religiosos. No, los yaceros tocan en bares, los yaceros tocan en esto, los yaceros y podremos meternos a esos temas. Ya no tenemos tiempo. Pero qué si mis hijos, mientras están tocando música jazz, están glorificando a Dios y no como yo pienso que tienen que hacerlo? Wow, ese sería un buen tema para hablar el próximo episodio. Es un tema profundo, porque sí cala. O sea, sí te cala porque tú piensas que tienen que hacer eso. Como que tu mente te guía, no, tienen el talento de la música, Dios les dio el talento, tienen que estar tocando en un grupo de alabanza. Sí, ¿por qué? Y la pregunta es, ¿por qué digo que tienen que tocar en un grupo de alabanza? ¿O por qué digo yo que tienen que predicar como yo predico? ¿O por qué ¿Es yo queriendo que hagan eso? ¿Queriendo imponer mi voluntad? ¿O Dios dejando que haga su voluntad en ellos? ¿No? Entonces, esa sería una pregunta interesante de explorar, pero se nos acabó el tiempo desde hace mucho tiempo. Así que los dejamos. Gracias por escuchar estas palabras, estas personas, estos comentarios. Esta plática. Nos vemos hasta la próxima.
Arrivederci. No, yo me estaba preguntando eso. ¿Qué tal si no? Que nunca tocan. Is it something that